Cristo, tu cruz es respuesta real para este mundo, para este tiempo. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Presentamos el programa EFETA, un espacio de formación católica, 30 minutos de reflexión, recibiendo las gracias de Dios, fomentando la formación espiritual, humana y pastoral, con el hermano y amigo Miguel Benjamín Herrera. Bienvenidos sean todos en el Espíritu Santo. La cruz derramada de amor para que sea bandera de la juventud. Yo triunfo santo que junto a mi canto se harán fuerte luz para que vean tu rostro, Jesús. Cuando Jesús iba camino a Galilea, muy fatigado se detuvo a descansar. Sentado junto a un pozo de agua fresca, en ese instante se acercó una mujer que procedía del poblado de Sicar para beber. Estando allí mientras llenaba sus tinajas, Jesús le dijo que le diera de beber. ¿Cómo te atreves a pedirme un poco de agua? ¿No has percibido que yo soy una mujer? Esta María ven que en ella con Judá le respondió. Bienvenido nuevamente a este su programa de formación católica EFETA Ábrete, con el hermano Miguel Benjamín Herrera. Es un gusto poder compartir con ustedes estas enseñanzas en las cuales pues la Santa Madre Iglesia nos ha dejado como un legado importantísimo para que podamos ir entendiendo el quehacer de nuestras parroquias, de nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, de tal manera que pues nos invita siempre a poder acercarnos a través de ustedes en estas plataformas. Estamos en este estudio sobre esta carta encíclica del Papa León XIV. Estamos viendo esa importancia de lo que es entonces la inteligencia artificial. Vamos a meditar hoy en este programa este capítulo número 3 o tercer capítulo, que lleva por título Técnica y dominio, la grandeza de la persona humana ante las promesas de la inteligencia artificial. Sabemos entonces y hemos dicho en otros programas cuáles son los 5 principios de la doctrina social de la Iglesia. Y estamos tocando precisamente este primer principio, que es la dignidad de la persona humana. De esta dignidad de la persona humana se desprende absolutamente todo, en el sentido de que la comunidad depende de la persona humana, el trabajo digno de la persona humana, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad de parte del Estado, de parte del gobierno y ante todo el destino universal de los bienes cuando hablamos entonces del medio ambiente. ¿Qué clase de medio ambiente estamos dejándole a esta próxima generación? Continúa el Santo Padre diciendo, después de haber recordado aquellos principios que iluminan la doctrina social de la Iglesia, deseo dirigir la mirada hacia algunos desafíos que afectan a nuestro modo de vivir en este tiempo. La imagen bíblica que acompaña estas páginas es la de una construcción. Por un lado, decía el Santo Padre en la introducción, la Torre de Babel, donde se ve que hay una obra común, pero una obra que está guiada por un proyecto de dominio, que termina al final por la deshumanización, es decir, se confunden las lenguas y a nadie puede pues entenderse entre ellos y la obra queda pues incompleta. Por otro lado,
Tenemos entonces las ruinas de Jerusalén con el profeta Nehemías que reconstruyen pieza por pieza como una labor de responsabilidad compartida. Estamos llamados entonces a interrogarnos sobre el gran proyecto de nuestra época. Pregunta, ¿qué estamos construyendo? Mientras el desarrollo tecnológico cambia rápidamente en lenguajes, relaciones, instituciones y formas de poder, todos nosotros los creyentes debemos y podemos elegir en qué proyecto podemos trabajar y con qué estilo. ¿Para qué? Para poder custodiar y valorar la magnífica humanidad que nos ha sido brindada como un don precioso de parte de Dios. No se trata de una decisión sobre nuestro futuro, sino sobre nuestro presente, porque la inteligencia artificial y las demás tecnologías emergentes ya son parte de la vida cotidiana. Como se decía en una frase, la tecnología llegó para quedarse. Me acompaña entonces la convicción de que el modo concreto de vivir las relaciones sociales y estas a la luz del Evangelio no está establecido de una vez para siempre, sino que sigue siendo una tarea confiada de generación en generación a la comunidad cristiana. Claro, necesitamos la guía del Espíritu Santo. La Madre Iglesia se deja iluminar por la palabra para poder leer e interpretar los signos de los tiempos y buscar con tiempo esa creatividad para poder proponer nuevos caminos, para que las relaciones entre las personas y los pueblos estén cada vez más de acuerdo con las exigencias que presenta el reino de Dios. Por eso animo a todos, de manera particular a los fieles laicos, a no tener miedo de dejarse interpelar por esta realidad. Al contrario, la invitación que nos hace el Santo Padre, amigo y hermano, es ponerse a la escucha recíproca y de asumir con firmeza la propia responsabilidad en la construcción de una sociedad, mire qué cosa interesante, con dos elementos importantes: una comunidad más humana, una comunidad donde la cercanía, el verse cara a cara, sin intermedios de estos aparatos electrónicos, y dos, la fraternidad humana. El paradigma tecnocrático y el poder digital, dice el Santo Padre. En la carta encíclica Laudato Si, alabado sea el Señor, que escribió el Santo Padre, el Papa Francisco, él denunciaba ya el creciente afianzamiento de un paradigma tecnocrático en un mundo que ya está globalizado. Decía el Santo Padre, Papa Francisco, que la tendencia a dejar que la lógica de la eficacia, del control y del lucro gobierne por sí sola las decisiones personales, sociales y económicas. Así se manifiesta con mayor evidencia que la técnica no es un simple instrumento y cuando se vuelve criterio, termina por establecer qué cuenta y qué puede descartarse, reduciendo la creación a un objeto de explotación y a las personas a simples engranajes que forman parte de un sistema que sea cada vez más eficaz. Este paradigma se ha extendido rápidamente en los últimos años, también como efecto de la difusión de la inteligencia artificial, las ciencias cognitivas, la nanotecnología, la robótica y la biotecnología. En sí mismas, dichas innovaciones pueden ser una gran ayuda, lógicamente, para el desarrollo integral y el cuidado de la casa común. Pero, precisamente por su poder, pueden actuar como un acelerador del paradigma tecnocrático y por ello necesitan un nuevo marco espiritual, ético y político. Más poderoso no significa o necesariamente que sea mejor. En este sentido, siguen siendo actuales las palabras del romano Guardini, que decía él: el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto. El peligro entonces de que la humanidad sea víctima de sus propias conquistas había sido ya percibido con lucidez por San Juan Pablo VI.
cuando advertía que los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados de un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el mismo hombre. Muy interesante. Y nos dice entonces precisamente este sentido de la humanidad, donde el Papa Pablo VI nos está recordando entonces que necesitamos, fíjense bien, volver otra vez a lo que son las fuentes de la humanidad. Esas fuentes tan necesarias para nuestra vida. Un desarrollo humano integral tiene que ir de la mano del desarrollo de los pueblos. El pueblo, la nación, tiene que ser el primer garante, óigame bien, el primer garante de esta situación. ¿Por qué? Porque el gobierno cuenta con todos los medios, cuenta con los presupuestos, cuenta con las personas y cuenta entonces con el tiempo necesario para precisamente llegar a ese desarrollo humano que tanto lo necesitamos. Qué interesante entonces es esta meditación que está realizando, fíjense bien, el Papa León XIV. Recordando entonces precisamente esas palabras de Pablo VI en Populorum Progressio. Un progreso, repito, que el fracaso no tenemos que echarle la culpa a los demás. Usted y yo tenemos las posibilidades y tenemos entonces toda una gama de oportunidades que nosotros podemos realizar. Aquí es necesario reconocer un aspecto decisivo que ya se ha mencionado antes. En muchos casos, en el contexto digital, el control de las plataformas, las infraestructuras, los datos y la capacidad de cálculo no es una prerrogativa de los estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos que, de hecho, determinan las condiciones de acceso, las reglas de visibilidad y las mismas posibilidades de participación. Cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público. Y crece el riesgo de un desarrollo distorsionado que provoca nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades. Frente a esta concentración de poder en el mundo digital, los grandes principios de la doctrina social se convierten en criterios para juzgar y discernir el nuevo escenario. ¿Cuál es este? La dignidad inalienable de la persona, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad y la justicia social. Estos principios exigen verificar si el poder de las infraestructuras digitales y de los algoritmos favorece realmente la participación y la responsabilidad, si realmente esto protege a los más vulnerables, asegura un acceso equitativo a las oportunidades y se ordena el bien de todos. Con estas premisas podemos entonces considerar más de cerca qué es la inteligencia artificial y qué posibilidades abre y qué riesgos puede comportar. Y ahora el Santo Padre va a abordar ahora el tema central, la inteligencia artificial. No es mi intención, dice el Santo Padre, ofrecer aquí un tratado sobre la inteligencia artificial, ni recorrer una bibliografía que ya es muy amplia. Existen actualmente contribuciones importantes, también en el ámbito eclesial, es decir, en el ámbito de la Iglesia, a la que es posible hacer referencia. Me limito a recordar algunos elementos esenciales para un discernimiento moral y social que protege el primado de la persona, con el fin de que sea siempre la inteligencia humana, con su conciencia y su libertad, la que guíe las innovaciones técnicas y establezca con responsabilidad el uso y a la vez poner sus límites. Es oportuno entonces anteponer dos consideraciones. La primera es que cualquier afirmación sobre la inteligencia artificial corre el riesgo de quedar obsoleta en poco tiempo, dada la impresionante velocidad de desarrollo de estos sistemas. En segundo lugar,
todos nosotros, incluidos quienes los diseñan, sabemos muy poco sobre su funcionamiento efectivo. Las inteligencias artificiales modernas están más cultivadas que construidas. Los desarrolladores no diseñan directamente cada detalle, sino que crean una arquitectura sobre la cual la inteligencia artificial, entre comillas, crece. En consecuencia, los aspectos científicos fundamentales como las representaciones internas y los procesos computacionales de estos sistemas siguen siendo desconocidos. Se manifiesta, por tanto, la urgencia de un doble compromiso. Por una parte, una profundización de la investigación científica y por otra parte, un ejercicio de discernimiento moral y espiritual. No se trata de llegar a resultados, como de lugar. No. Se trata de realizar en un discernimiento hasta qué punto puede favorecer o afecta directamente a las personas humanas y de entre ellas, dice el Santo Padre, a las personas más vulnerables. Ciertamente el acceso que tenemos, mis queridos amigos y hermanos, a la inteligencia artificial, vaya usted mismo, está escuchando este programa que se está grabando y que usted en su momento puede pausarlo, puede regresarlo, en su momento puede, pues, digamos, guardarlo, lo puede referir a otra persona o simplemente no escucharlo. Entonces, claro, es ahí donde entra precisamente la decisión y la libertad de la persona humana. ¿Hasta qué punto entonces todas las plataformas pueden y están diseñadas para no afectar a la persona humana? Al contrario, tenemos que buscar ese beneficio porque, como dice el apóstol San Pablo, hay que examinarlo todo y quedarse entonces con lo bueno. No es posible dar una definición única y completa de la inteligencia artificial. Lo que podemos decir es que hay que evitar el equívoco, y aquí creo que está la parte medular de esta carta encíclica, de equiparar o comparar que esta inteligencia artificial sea igual, superior o mediana a la inteligencia humana. Y aquí creo, querido amigo y hermano, donde está el meollo de esta carta encíclica. Es aquí entonces donde el ser humano, la persona humana, no puede ser sustituida. Vea cómo lo dice el Santo Padre. Estos sistemas imitan ciertas funciones de la inteligencia humana. La inteligencia artificial hace a menudo y puede superar en velocidad y amplitud de cálculo, ofreciendo beneficios concretos en numerosos campos. Y sin embargo, esta potencia sigue ligada exclusivamente al tratamiento de datos. Las denominadas inteligencias artificiales no viven una experiencia, no poseen un cuerpo, no pasan por la alegría, mucho menos pueden determinar el dolor. No pueden madurar en las relaciones ni conocen desde dentro lo que significa, por ejemplo, lo que es el amor, lo que es el trabajo, el valor de la amistad y no digamos las distintas responsabilidades. Tampoco tienen una conciencia moral donde no pueden juzgar qué es el bien, qué es el mal. Tampoco captan el sentido último de las situaciones ni asumen el peso de estas consecuencias. Ciertamente la inteligencia artificial puede imitar lenguajes, comportamientos, valoraciones. Pueden simular empatía o comprensión, pero no conocen lo que producen porque no residen en el horizonte afectivo, relacional y mucho menos espiritual, en el cual el ser humano se vuelve un sabio. Incluso cuando dichos instrumentos se presentan como capaces, entre comillas, de aprender, lo hacen de modo diferente a lo que lo hace y desarrolla la persona humana.
No es la experiencia de quien se deja modelar por la vida y crece en el tiempo por medio de las decisiones, errores, perdón y fidelidad. Es más bien una adaptación estadística a partir de datos y retroalimentaciones que pueden ser muy eficaces, claro que sí, no se le puede quitar, pero que tampoco implican un crecimiento interior. Creo, mis queridos amigos y hermanos, que este numeral 99 creo que es el centro de nuestro estudio. Realmente el Santo Padre da en el clavo y es lo que hemos venido diciendo y enseñando a través precisamente de las distintas plataformas donde se lanza este programa EFETA. Numeral 100. A la luz de cuanto se ha dicho, podemos comprender mejor por qué la inteligencia artificial puede ser una valiosa ayuda y al mismo tiempo exija un enfoque prudente y ante todo cauteloso. En los últimos años, su uso privado ha crecido notablemente y desde distintos ámbitos se reflexiona sobre las oportunidades y los riesgos vinculados a su rápida difusión. En el uso personal, 3 aspectos en particular deben ser tenidos en especial consideración y vamos a mencionar cada uno de ellos. Número 1, la facilidad para lograr el resultado. Número 2, la impresión de objetividad. Y número 3, la simulación de la comunicación humana. Y creo que esta, la número 3, es la más valiosa. Ciertamente hay una velocidad y la sencillez con la que es posible obtener indicadores, elaboraciones complejas, contenidos mediáticos y formas de asistencia concreta que sin lugar a dudas simplifican nuestras vidas. Pero también pueden acostumbrarnos a delegar demasiado y a buscar respuestas rápidas, debilitando el juicio personal y ante todo debilitando la creatividad humana, el esfuerzo, la presencia. El esfuerzo humano está quedando atrás. Todo se nos está volviendo fácil a la velocidad de un clic. Y vea usted que ahora pues ya la educación y la formación es bastante rápida. La impresión de objetividad que las respuestas y las propuestas de estos sistemas pueden suscitar corre el riesgo de hacernos olvidar que éstas reflejan los parámetros culturales de quienes las han proyectado y adiestrado, con todas sus virtudes, pero también encontramos defectos. La imitación artificial de una comunicación humana positiva, por ejemplo, palabras de consejo, de empatía, de amistad, de amor, pueden resultar gratificante e incluso útil, pero en usuarios poco conscientes puede inducir a engaños y a dar la falsa impresión de estar en una relación con un auténtico sujeto personal. Cuando la palabra es simulada, esta no construye una relación, sino que construye una apariencia. La imitación artificial de la relación de cuidado o de acompañamiento puede ser peligrosa cuando se introduce en un contexto pobre de relaciones y de afectos reales. Pero el riesgo no es tanto que una persona crea que está hablando con otra persona, sino que pierda el deseo mismo de buscar, dice el Papa, realmente al otro. Ampliando la mirada del uso entonces de la inteligencia artificial, nuestras sociedades constatamos que ellas están presentes en procesos de decisiones en todos los ámbitos y a todos los diversos niveles, en la comunicación, la gestión y ante todo el control. Las ventajas en términos de eficiencia y las potencialidades de mejora de algunos servicios son evidentes. Sin embargo, una adopción rápida y acrítica nos expone a diversos riesgos como el de subestimar el impacto ambiental, por ejemplo. Los actuales sistemas de inteligencia artificial requieren grandes cantidades de energía y agua, inciden de manera significativa en las emisiones de anhídrico
carbónico y consumen recursos de manera intensiva. Con el aumento de la complejidad, sobre todo en los grandes modelos lingüísticos, crecen también las necesidades de potencia de cálculo y capacidad de almacenamiento que apoyan en un conjunto de máquinas, cables, centros de datos, infraestructura consumidora de energía. Por eso es esencial desarrollar soluciones tecnológicas que sean, y mire qué interesante lo que dice el Santo Padre, más sostenibles para reducir el impacto sobre el medio ambiente y cuidar ante todo nuestra casa común. Por lo tanto, responsabilidad, transparencia y gobernanza de la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial nunca es un hecho puramente técnico. Cuando entra en procesos que inciden en la vida de las personas, afectan a sus derechos, oportunidades, reputación y hasta la libertad humana. Las decisiones delicadas que repercuten en el trabajo, el acceso a créditos y a otros servicios y la reputación de las personas corren el riesgo de ser confiadas completamente a sistemas automatizados que no conocen la compasión, la misericordia, el perdón y ante todo la apertura a la esperanza de un cambio en el individuo, pudiendo así producir nuevas formas de descarte. Puede haber usos evidentemente antihumanos, como por ejemplo la manipulación de la información o la violación de la privacidad, pero puede haber también un engaño menos evidente, cuando los sistemas de inteligencia artificial, presentándose como neutrales y objetivos, reflejan y refuerzan estereotipos o posiciones ideológicas de quienes los han diseñado y los han programado. Confiar entonces en la práctica a un algoritmo el poder de seleccionar quién es digno y quién no, sin que nadie asuma el peso de la decisión, significa encomendarle la tarea de redefinir los límites de las posibilidades humanas a las máquinas. Lo que disminuye en este proceso no es solamente la empatía hacia el excluido, que puede ser imitada artificialmente, sino ante todo la responsabilidad política, porque el descarte de los débiles queda revestido de una neutralidad y una objetividad ante las cuales es imposible protestar. Y de este modo, la injusticia se realiza silenciosamente, y la compasión, la misericordia y el perdón, no como simple apariencia, sino como gestos meramente políticos que van desapareciendo en el horizonte. De esto se deriva entonces una consecuencia sencilla pero apremiante. No podemos considerar a la inteligencia artificial como algo moralmente neutral. En realidad, todo artefacto técnico lleva consigo decisiones y prioridades. Lo que mide, lo que ignora, lo que optimiza y el modo en que clasifica personas y situaciones. Si un sistema se concibe o emplea tratando algunas vidas, como hemos dicho, vidas dignas de manera menor, o que las excluye sin posibilidad de apelación, no es un simple instrumento que hay que usar correctamente, entre comillas. Introduce ya un criterio que contradice la dignidad inalienable de la persona. Por eso el discernimiento ético no se puede limitar a preguntarse si usamos un determinado sistema para un fin bueno o malo, sino que debe interrogarse también sobre el modo en el que está diseñado y qué idea de persona o qué idea tengo de sociedad queda inscrita en los datos y en los modelos que lo guíen. Para que la inteligencia artificial respete la dignidad humana y sirva realmente al bien común, es esencial que las responsabilidades estén claras en todas las etapas, desde quienes diseñan y programan los sistemas hasta quienes los utilizan y quienes resuelven confiarle las decisiones concretas. En muchos casos, sin embargo, los procesos internos que conducen a un resultado pueden ser poco transparentes y eso hace más difícil atribuir responsabilidades y corregir
los errores. Es aquí donde se vuelve decisivo a lo que llamamos la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Aquella posibilidad de identificar quién debe rendir cuentas de las decisiones, motivarlas, controlarlas y cuando sea necesario también cuestionarlas y remediar los daños que se derivan de ellas. Pedir entonces la prudencia, controles rigurosos y en ocasiones también una ralentización de la adopción de la inteligencia artificial no significa estar en contra del progreso, sino ejercitar un cuidado responsable hacia la familia humana. Esta exigencia es aún más urgente porque existe a menudo un desequilibrio entre la velocidad del desarrollo tecnológico y el ritmo al que maduran las conciencias, las normas, los controles y las instituciones capaces de gobernar sus efectos. No basta con invocar genéricamente la ética. Se necesitan marcos jurídicos, es decir, marcos de las leyes adecuados. Tener una vigilancia independiente y, ¿por qué no?, un llamado a la educación de los usuarios, una política que no renuncia a su tarea. De otro modo, el cambio será gobernado solo por lógicas tecnocráticas y presentado como necesario e imprescindible, terminando por imponer reglas dictadas por quienes poseen los datos, infraestructuras y capacidad de el cálculo. Bueno, y el tiempo se me acabó y se me terminó. Bien, creo que, querido amigo y hermano, vamos por buen camino. Estamos buscando, pues, la mejor forma de tratar de abarcar y abordar estos temas. Esta carta encíclica está tan llena de contenido y de situaciones en las cuales, pues, es necesario que volvamos otra vez y que no perdamos ese horizonte, que no perdamos entonces hacia dónde vamos, que no perdamos entonces la persona humana no se puede cambiar. La tecnología puede avanzar, puede superar, la tecnología puede ir a la velocidad de la luz, pero recordemos siempre que la dignidad de la persona humana es algo que no se puede cambiar. Y a eso está llamándonos el Santo Padre. Señor, no puedes ni sacar un poco de agua. ¿Cómo es que dices que agua viva me darás? ¿Acaso eres superior que los patriarcas y aún mayor que nuestro gran padre? Así es, que podamos tener siempre esa sed importante como la samaritana. Dame siempre de beber, dame siempre de esa agua fresca, agua que brota del sagrado corazón de Jesús. Una agua que viene a refrescar nuestra inteligencia, voluntad y ante todo ese deseo de querer hacer la voluntad del Padre. Los invitamos entonces, mi querido amigo y hermano, para que nos vuelvas a sintonizar en el siguiente programa donde vamos a seguir abordando pues este estudio de Magnificat Humanitas del Papa León XIV. Bendiciones y nos encontramos y nos sintonizamos en el próximo programa.